Desde hace 8 meses continúa el asedio en la región de Gaza, 36.000 muertos en manos de la maquinaria israelí. Todos los días se suman más muertos, muchas más bajas dentro del campo palestino. Y esto ocurre en estos días que la comunidad musulmana está celebrando el Eid el-Adha, donde la continuidad de los bombardeos israelíes a la zona asediada no han frenado, no han parado, y la embestida sionista, por otro lado, se ha proyectado también a la región de Cisjordania. Colonos judíos atacan la aldea de Burín y esto lo hacen con el apoyo logístico del Estado sionista. Por otro lado, el Ejecutivo israelí congela los fondos que deben ser transferidos a la Autoridad Nacional Palestina. Esta es una decisión que llevó adelante Bezalel Smotrich, que es el ministro de Finanzas del Estado de Israel, uno de los personajes más duros, uno de los halcones con una firme posición de combate hacia la resistencia palestina. Noruega, que es un país que atiende y ayuda a la Autoridad Nacional Palestina, ha dicho que se deben descongelar los fondos que deben ser transferidos a los palestinos. 500.000 de palestinos, de trabajadores palestinos, no pueden ir a sus trabajos porque tienen prohibido transitar por la región de Cisjordania, o por otro lado porque los patrones, que son de origen judío, ya no les dan más trabajo a los palestinos. Todo esto es alertado por el ministro noruego de Exteriores, Espen Barth Eide, quien insistió por el desbloqueo de los fondos palestinos. Biden también hizo lo propio y le pidió a Netanyahu que haga una transferencia de esos fondos fiscales que les pertenece a la Autoridad Nacional Palestina. Al parecer, el recurso económico es otra de las armas letales que lleva adelante o que tiene en sus manos el Estado de Israel. Por otro lado, Benjamín Netanyahu acusó al ministro de Seguridad Nacional del partido Poder Judío de transferir o filtrar secretos de Estado. Acusó a Itamar Ben-Gvir, que es el dirigente más importante del Poder Judío, quien a su vez apoya la ley de detención de mentiras para los miembros del gobierno y pide al primer ministro que la promueva rápidamente, con la condición que también se aplique a aquellos con marcapasos. Esto lo ha dicho porque Netanyahu hace unos meses fue operado y tiene colocado un marcapaso en su pecho. Entonces, esta es de alguna manera una chicana del movimiento Poder Judío para con el dirigente que es la cabeza del Likud. Por otro lado, los que sí están de acuerdo, todos los dirigentes sionistas, tienen que ver con no frenar la embestida hacia los distintos sectores palestinos en la Franja de Gaza. Como vemos en pantalla, el Ejecutivo israelí afirmó: si jamás cree que los combates terminarán con el fin de la operación en Rafah, se sentirá decepcionado. Y señaló también que Israel seguirá llevando a cabo una operación fuerte y eficaz, y el ejército se está preparando para continuar las operaciones incluso después de que terminen los combates en Rafah. E Israel permanecerá en Gaza. Como vemos, hay una situación intransigente de parte de Israel, y con estos posicionamientos, con estas condiciones, es muy difícil una tregua en la región de Gaza. El Sáhara Occidental es una región que abarca una superficie de 284.000 kilómetros cuadrados. Abundante en recursos naturales, especialmente el fosfato, posee una riqueza pesquera muy importante, quizás la más rica del mundo. El Sáhara Occidental
tiene una gloriosa historia de luchas contra la presencia extranjera. Las jornadas de resistencia del pueblo árabe saharaui anunciaron al mundo entero la decisión firme y soberana en el camino de la independencia. El pueblo árabe saharaui siempre ha demostrado su espíritu inquebrantable en la defensa de la identidad, misturada con los profundos deseos de libertad. El alto costo que debió pagar durante décadas en su imperecedera lucha, las persecuciones, las dispersiones y el desarraigo jamás pudieron apagar su resistencia ante los atropellos foráneos. Estos son los testimonios de la diáspora en el Sáhara. Siempre sí, hay un sentimiento muy arraigado en la población saharaui, en la opinión nacional saharaui, de frustración con los esfuerzos estancados de la ONU. Y hay una rabia fuerte hacia la posición de Marruecos. Y pensamos que 5 décadas son mucho, pero sí recordamos que nuestros vecinos argelinos han sufrido 120 años de la ocupación francesa, que los propios marroquíes han sufrido un siglo de la ocupación francesa, o los sudafricanos, que han luchado 5 siglos. 40 años es mucho en la vida de un hombre, pero no es del mismo índole en la vida de una nación. Los saharauis estamos determinados de seguir luchando el tiempo necesario para recuperar nuestra libertad, nuestra dignidad y nuestra soberanía nacional. Con paz o con guerra, con paciencia o con rabia. El instrumento, el fusil que utiliza, es determinado para la coyuntura internacional, para los fines determinados que estamos buscando, pero lo más importante, la dirección, la determinación y el objetivo final. ¿Cómo llegarlo, cuándo y de qué manera? Eso es... Es decir, la consigna toda la patria o el martirio es imperecedera. Eso es. Para siempre. Para siempre. A hoy, mañana o pasado mañana, pero será. Nuestros hermanos argentinos han sufrido también la ocupación ilegal de un parte de su territorio. Así es. Y estamos unidos en continuar luchando para la fuerza de la justicia. Muchas gracias. Que estamos muy convencidos que los dos recuperamos nuestro territorio y nuestra libertad.
Si empezamos con este cuadro, es un cuadro de un pintor saharaui y las imágenes de los 3 mártires que han liderado las últimas 4 décadas de la lucha del pueblo saharaui. El primero es Mohamed Sidi Ibrahim Basiri, fundador del primer movimiento político que conoce de la historia saharaui y el líder de la primera gran manifestación o la primera intifada del pueblo saharaui del día 17 de junio en el año 70. También es el desaparecido más antiguo entre los saharauis, desaparecido desde el año 70, se desconoce su paradero. Segundo es el mártir Wali Mustafa Said, es el fundador del Polisario, el hombre que proclamó la República Saharaui. Fue mártir cuando atacó la capital mauritana. El ataque a la capital mauritana, Nouakchott, ha sido en pleno verano, en pleno desierto y a la distancia de más de 3.000 kilómetros desde las bases del ejército saharaui. Cuando fue mártir tenía 27 años. 27 años. Sí. Primer presidente. Sí, es el fundador del Polisario. El mártir presidente Mohamed Abdelaziz, el hombre que ha ganado el honor de liderar la lucha del pueblo saharaui de casi 4 décadas continuas. Este cañón es el cañón 105 milímetros británico, pero no ha llegado a Marruecos gracias a Bretaña, sino ha llegado por parte de la OTAN y lleva la matrícula de la OTAN, NATO. Es entonces un material provisto por la OTAN. Sí, sí. Y lleva la matrícula de la OTAN. A Marruecos. Sí. Qué bien la OTAN. Sí, sí. Cumple. Claro, cumple con los fuertes. El tema religioso y lingüístico en los procesos de penetración cultural juegan un papel importante cuando acompañan a la presencia militar, sobre todo de aquellas fuerzas de mercenarios. Por un lado hay que tener en cuenta que tanto los turcos como los rusos se disputan a aquellos ciudadanos sirios, mano de obra barata. Recordemos que en Siria el salario es de $20, mientras que los ciudadanos en situación paupérrima que se enrolan en estos grupos de mercenarios cobran entre $1.500 y $2.000. Bueno, estos mercenarios sirios que han sido enrolados por Turquía, muchos de ellos aparecieron en una primera etapa en el escenario libio, en la crisis que se dio entre Jalifa Haftar y Sarraj, entre Trípoli y Bengasi. Turquía apoyó en primer momento al gobierno que estaba instalado en Trípoli, en la capital de Libia. Pero la Wagner también ha utilizado distintos elementos de la región del Cáucaso para ofrecerlo o ponerlo en primera línea de combate en Ucrania. Por ejemplo, con las fuerzas de chechenos
que pertenecen al grupo AJMA, que está liderado por Ramzan Kadyrov, que es el presidente de Chechenia, un empleado de Putin, que han tenido un protagonismo muy importante en el frente ucraniano. Por otro lado, los teocráticos persas no se quedan atrás. También utilizan mercenarios que enrolan en Afganistán y en Pakistán. Se trata de comunidades chiitas que forman parte de las brigadas Fatemiyun y Zainabiyun, que participan en distintos frentes de combate. Por ejemplo, Fatemiyun han estado presentes como milicia en favor del presidente al-Assad en Siria, bajo la dirección de la Guardia Revolucionaria Islámica, o sea, afganos que van a pelear a favor de otras causas, van a pelear en otros escenarios, y lo mismo pasa con algunos afganos de origen chiita. Sobre todo en el caso de los afganos de origen chiita, estamos haciendo referencia a la comunidad Zara, que en algún momento también participó, aliada a Estados Unidos, en la lucha contra los talibanes. En Sudán, volviendo al caso de la Wagner, sabemos que los grupos de mercenarios prorrusos están trabajando al lado de Mohammed Hamdan Dagalo, que es el jefe de las fuerzas de apoyo rápido. Es el sector que está enfrentado al jefe de las Fuerzas Armadas, al general Abdel Fattah Burhan. La Wagner recluta hombres en la República Centroafricana. Hay un convenio muy importante entre este país y Rusia, pero además hay un detalle bastante curioso. Las fuerzas que custodian al presidente de la República Centroafricana pertenecen a la Wagner. Si nos manejamos con este esquema, podemos imaginarnos cuál es el estado de soberanía que tiene este país. Para entender la influencia de Rusia en el tema religioso, hay que entender que 1/3 de la población católica se ha convertido a la Iglesia Ortodoxa rusa. Esto ocurre en la República Centroafricana. Este es un elemento fundamental para entender la magnitud de la penetración cultural. Y así como en Occidente existen canales de penetración cultural, de manipulación que se dan a través de distintos medios, a través de las redes sociales, fundamentalmente en manos de la metrópoli imperialista, en manos de Estados Unidos, también hay que atender que en otros lugares otros fenómenos intervienen con una práctica muy similar a la que puede llegar a utilizar o la que utiliza Estados Unidos. Por ejemplo, en Siria, al margen de la alianza entre Rusia y el gobierno de al-Assad o entre el gobierno teocrático persa con el gobierno sirio, hay que atender un detalle que es bastante curioso. Las fuerzas rusas en Siria incentivan a los alumnos de las escuelas medias para que aprendan el ruso. Y lo hacen con el propósito de que esta lengua se convierta en segunda lengua de importancia en la sociedad siria. Pero por otro lado, tampoco se han quedado atrás los persas. La teocracia persa, a través de las milicias que operan en Siria, incentivan o dan premios a los alumnos para que aprendan la lengua farsi. Hay un ejemplo emblemático que se ha dado en Irak a partir del 2003. Las presencias de las milicias de origen persa fueron influyendo en el sur de Irak, a punto que en los mercados, por ejemplo, el idioma que se hablaba era el farsi, en gran sector de la región de Basra y Nasiria. Por otro lado, en Siria hay una pretendida rusianización, es decir, una expansión de la cultura rusa en personas que no son de origen ruso. Esto no hay que confundir con la rusificación, que es un cambio, pérdida de identidad no rusa, reemplazada por una identidad rusa. Una práctica que fue utilizada por la otrora República Socialista Soviética
bajo la influencia de la dirigencia moscovita. Igual que la pretendida expansión del formato ruso, la cultura persa también pretende extenderse o proyectarse en la región de Siria. Pero no estamos hablando de la persianización, que esto implica la prohibición del idioma y costumbre de las minorías, que van acompañadas con una ingeniería social, un desplazamiento de poblaciones, como lo que de alguna manera está ocurriendo en la República Islámica de Irán con distintas minorías nacionales, étnicas y religiosas que viven en ese lugar. Por ejemplo, con los azeríes, los árabes, los baluchistaníes. También hay que valorar la turquificación que lleva adelante el gobierno de Ankara, la imposición del idioma y las costumbres turcas en los lugares donde va ocupando el ejército turco, esto es en el norte de Siria y en parte en el norte de Irak, sobre todo en Siria, en la región de Afrin. Pero hay que tener algo en claro, tanto la rusianización, la persianización, la turquificación fracasarán en estos lugares donde existen pueblos con fuertes identidades mixturadas en el plano cultural, con aportes de aquellos pueblos arameos parlantes, árabes, kurdos, yezidíes y otras minorías nacionales, étnicas y religiosas que fortalecen el ser nacional de esas comunidades. Por otro lado, las fuentes de contratación de mercenarios, sean turcas, rusas, teocráticas persas, estadounidenses, británicas o de cualquier origen, ninguna de ellas guardan algún tipo de escrúpulo o de principios. Todas se valen de la situación paupérrima de comunidades y todas se entrometen en temas internos de distintos países.